Bien, estamos ahora con Carlos Raffo, congresista fujimorista, que además fue testigo de estos hechos, por lo menos de algunos de estos hechos narrados por Fujimori hoy día, porque estuvo presente en la persecución de Montesinos, por ejemplo. Bueno, la tesis de Fujimori es que él pagó estos 15 millones ante el chantaje de Montesinos por el golpe de Estado. Él dijo que él le había ofrecido a Francisco Tudela hacerse cargo de la presidencia un año después de que él llegara al poder, y cuando Montesinos se entera de esto, pues esto le cayó como una bomba y decidió dar un golpe para evitar, porque no se llevaba bien con Tudela, etcétera. Esta conversación de Alberto Fujimori con Tudela en Nueva York, ¿cuándo se dio? Se da obviamente antes de presentar las listas en diciembre del año 1999, que es cuando Fujimori presenta la lista en el famoso video del cartelito de Perú 2000, porque ya anuncia su candidatura e inscribe su lista con primer vicepresidente y segundo vicepresidente. Todo el mundo se preguntaba por qué Tudela ha aceptado ser vicepresidente de Fujimori, ¿no es cierto? Ahí tienes la respuesta, pues. Porque Fujimori le había dicho que la tarea que le tenía encomendada era la reinstitucionalización de este país. Fujimori sabía que después de todos esos años de emergencia, de derrota del terrorismo, definitivamente había un saldo por pagar con respecto a institucionalidad. Entonces él busca una persona... Eso debió comenzarlo el año 95, ¿no? Ok. Porque ya estaba derrotado Sendero en 2009. Las circunstancias se dieron de tal manera que Fujimori sabía que tenía una tarea pendiente. Ya había derrotado a la inflación, al terrorismo, había cerrado, hecho la paz con Ecuador. Pero finalmente políticamente él entiende que tenía que iniciarse ese camino. Pero él también entendía, Jaime, que, y se había demostrado con, por ejemplo, la candidatura de Yoshiyama o la de Hurtado Miller a la alcaldía de Lima, que no habían 12. Y eso se ha comentado siempre, ¿no? No habían 12. Entonces él sabía que él tenía que pasar la valla de la elección. Pero que ese tercer triunfo, esa tercera elección, por lo problemática que fue todo el tema de la interpretación, iba a generar una crisis política permanente. Entonces, él entiende que tenía que pasar la valla y entregarle la posta después de pasar la valla a alguien que pueda seguir con él dentro del gobierno en una tarea, como él mismo lo ha dicho hoy día, de perfil más bajo, pero ya no generando tanta confrontación. Ahora, ¿cuándo es que él le informa a Montesinos de esta decisión suya de pasarle la posta a Tudela? Entiendo que esto se da porque esta historia... yo la he conversado mucho con él en Japón, y yo también, como tú mismo lo has dicho, y permíteme 10 segundos para explicarte por qué sé todo esto. Yo estaba en ese momento trabajando con Fujimori en algunos proyectos de publicidad, yo era un publicista, y decidimos iniciar el proyecto de hacer su biografía audiovisual. Pero cuando se desata toda esta crisis, yo le digo, presidente, paremos un poco la historia de toda su vida, porque la historia de esta crisis ya es una historia. Y como es tan diferente a lo que se ve afuera, tenemos que registrarla día a día para poder contar la historia. No nos imaginábamos que el gobierno iba a terminar con esa crisis. Y es por eso que yo comienzo a acompañar a Fujimori en todas estas operaciones con una cámara, para poder registrar día a día lo que iba pasando, con el objetivo de contarlo después, ¿no? Entonces, todos estos días de la llegada de Montesinos, todas estas operaciones, tú puedes ver y puedes registrar los archivos que tú tienes en video y me vas a ver detrás de él todo el tiempo con una cámara. Entonces es por eso que te cuento que yo estaba allí personalmente y estaba como un cronista, un poco tomando nota de todo lo que iba sucediendo. Por eso conozco perfectamente. Ahora, probablemente historia, ¿no? Montesinos sabía de esta intención de Fujimori antes de la primera vuelta, porque el propio Fujimori dice que estaba tramando golpes de Estado antes de la elección, antes de la primera vuelta. Hay un proceso Pero entonces, judicial. ¿por qué Fujimori le cuenta un plan que sabe que Montesinos... es que en ese momento tienes que entender que Fujimori en ese momento no sabe lo del golpe. Él se entera lo de los golpes después. Porque si Fujimori sabe que le están haciendo un golpe, ya no tenía ningún sentido seguir. Él, pero sabía de la enemistad entre Tudela y Montesinos. Sí, pero no sabía que este señor no podía iba a llegar al exceso de querer golpearlo por su enemistad. Pensaba que finalmente esta situación podría solucionarse en el camino. Además, él tenía pensado, como lo ha dicho el día, ir pero si la idea era que Tudela institucionalizara el país, obviamente eso suponía la salida de Montesinos. La salida de Montesinos. Entonces Fujimori tenía que saber eso. ¿Cómo le cuenta el asunto? Y lo he dicho muchas veces en estos años, que el error de Fujimori fue querer retirar a Montesinos gradualmente y no de golpe. Y el ingreso de Tudela y la formación de nuevos cuadros alrededor de él eran en parte para desprenderse gradualmente de Montesinos. Y yo le he preguntado, ¿por qué no de golpe, presidente? Y se lo he preguntado en Japón. Y hay una razón muy clara y muy simple.
Fujimori no sabía quién era quién y quién estaba con él y quién estaba con Montesinos. Esta es una labor muy delicada y requería un tiempo. Obviamente el control de Montesinos de la cúpula militar también se convertía en un obstáculo para él. El apoyo de la opinión pública absoluto en ese tema, en el tema de sacar a Montesinos. O sea que ahí esa tampoco es una razón, ¿no? Mira, el tema, y mira, qué importante lo que dices, ¿no? Hay un proceso judicial, no es Carlos Raffo ni Alberto Fujimori hablando, que habla del golpe de 2 semanas antes de la primera vuelta. 2 semanas antes de la primera vuelta es el famoso golpe donde supuestamente, y hay un proceso judicial que ha demostrado, hay documentos en el Congreso que demuestran que efectivamente se había puesto en marcha un proyecto de golpe donde Boloña iba a ser el presidente de un gobierno cívico-militar. Existe hasta los manifiestos que se iban a leer, los mensajes. O sea, esa no es una historia. La pregunta que no tenía respuesta hasta el día de hoy es ¿por qué Montesinos quiere golpear a Fujimori antes de la elección? Cuando se supone, y la versión que se trató de voltear es claro, si pierde Fujimori ese es el plan B, ¿no es cierto? Golpear y quedarse ellos dos. No. El golpe era Fujimori, y tú has visto en los Vladivideos muchas veces a Vladimiro Montesinos ofreciéndole la presidencia no solo a Carlos Boloña, sino a otros personajes. Él comenzaba a armar su propio tablero de ajedrez político para poder superar la etapa de Fujimori, dice ahí, ¿no? Fujimori aprovecha para decir que, en buena cuenta, que él no sabía nada acerca de la compra de congresistas, porque esto se lo atribuye a Montesinos. Dice que Montesinos compraba estos congresistas para armar su propia bancada, para su propio proyecto. Así es. Y dice que prueba de ello es que esta bancada, la de Montesinos, votó por la censura de la presidenta del Congreso, Marta Hildebrand. Así es. Pero ¿qué sentido tenía eso, votar a Marta Hildebrand, si luego de eso tenía que venir como vino Paniagua? Es decir, Montesinos iba a perder de todos modos. Es decir, no sé, Montesinos se siente traicionado cuando se da cuenta que Fujimori lo que había hecho era sacarlo a Panamá para aislarlo, como lo ha contado hoy día, de toda su cúpula. Inclusive desde Panamá comienza a manejar la renuncia. Traicionado con $15 millones, no es una traición. No, pero por supuesto, es que él se dio cuenta que lo de los 15 millones era una carnada para sacarlo hacia Panamá. Y Montesinos, y todo, un banquete, no por eso, una tremenda carnada para un tiburón del tamaño de Montesinos. Una carnada de caviar. No es cierto. Entonces, lo que sucede en ese momento es que Montesinos, a través de López Meneses, y te voy a decir nombres porque conozco la historia, comienza a manipular y a presionar a todos los tránsfugas a los que tenía grabados y los comienza a obligar a renunciar uno a uno. Y tú lo recordarás. Uno a uno comienzan a renunciar y se genera una crisis, ¿no? Política. Montesinos ordena a su bancada. Bueno, eso fue después de que salió el Vladivideo. Eso fue después de que salió el Vladivideo, cuando él estaba en Panamá. Por eso, la bancada de Montesinos, porque era la bancada de Montesinos, es la que le da mayoría a la oposición, porque la oposición no tenía mayoría, Jaime. Son los congresistas de Montesinos los que compró Montesinos, algunos muy convencidos y entusiastas militantes montesinistas, y otros claro, pero la pregunta es ¿por qué Montesinos quería tumbarse a Marta Hildebrand? Porque él siempre dijo, si caigo yo caen todos, va a arder la pradera, decía, y ya él estaba en su plan desesperado de tumbar a Fujimori, porque se sentía, reitero, traicionado por Fujimori y se dio cuenta de la jugada de Fujimori de sacarlo a Panamá para inmovilizarlo, tomar el control y ya luego que sigan las investigaciones y tratar de recuperar, inclusive hasta iniciar un proceso de extradición. Son los filisteos. Eso son palabras de Montesinos, que iba a arder toda la pradera, siempre lo he dicho, eran sus amenazas. Se las ha dicho a mucha gente que le ha llevado ese mensaje a Fujimori y la prensa lo sabe. Pero entonces, ¿su bancada para qué le servía? Su bancada le servía cuando para destruir todo, no para pretender quedarse en el poder. Te explico. Montesinos no sale a la Casa del Poder Político el año 90 y el 95, sale a la Casa del Poder Político el 98 cuando cae Hermosa y él toma control del aparato militar. Entonces él entendía que su gran festín iba a ser del 2000 al 2005, entonces ya necesitaba sus propios operadores políticos. Políticos como Torres y Torres Lara jamás dejaron que Montesinos ponga un pie en el Congreso. Torres y Torres Lara les decía a los otros congresistas, si dejamos que ese hombre ponga un pie acá nos fregamos. Entonces Montesinos entendía que tenía que tener sus propios operadores y compra sus operadores y capta sus operadores para trabajar su propio proyecto político. En ese momento Montesinos no pensaba que iba a salir el video Curí Montesinos y pensaba que necesitaba socios dentro del Congreso. Ya no aliados, ya no amigos, sino socios, operadores directos. ¿Y socios qué? ¿Para impedir que llegue Tudela? No. Estamos hablando cuando Montesinos... ¿Pero cuál es el proyecto político de Montesinos? El proyecto político de Montesinos era seguir adelante con o sin Fujimori. Por
eso tenía que tener sus propios jugadores. Montesinos se había dado cuenta con la elección de Tudela que Pero Fujimori podía prescindir ahí de me él parece en más cualquier inteligente momento, ¿no? la explicación de Fujimori que la que usted está dando. Es que yo te estoy Porque dando la Fujimori explicación complementaria, yo te estoy ampliando los Fujimori hechos. dice que él decide armar su propia bancada precisamente para evitar que Tudela llegue al poder e institucionalice y por lo tanto lo borre del mapa al gran desinstitucionalizador. No, por supuesto, pero yo te estoy complementando este asunto, yo no lo estoy contradiciendo en ningún momento, Jaime. Él tiene esa bancada para poder hacer, y la prueba irrefutable es que la bancada de Montesinos le da mayoría a la oposición, y es por eso que se tumban a Marta Hildebrand y se inicia el principio del fin de la caída del Montesinos pone a Paniagua entonces, en buena cuenta. No, Montesinos ya hace que arda la pradera y eso desencadena en la elección de Paniagua. Bueno,